En el video pasado aprendimos cuál era la relación entre la pendiente de una recta y el ángulo de inclinación. Cuando el ángulo de inclinación aumenta, la pendiente también crece. Y cuando el ángulo de inclinación disminuye, la pendiente se hace más pequeña. También aprendimos que para calcular el valor de la pendiente debemos dividir lo subido entre lo avanzado. Pero esos valores que están marcados en el triángulo reciben un nombre y los aprendimos en el video pasado. El cateto más alejado del ángulo se llama cateto opuesto y el más cercano al ángulo se llama cateto adyacente. Recordemos que el lado más grande del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Es muy importante no confundirla con un cateto. Recapitulemos, la fórmula de la pendiente es esta, o sea que podemos decir que para calcular la pendiente debemos dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Así que ya sabemos que tiene que ver el tercer punto del título con los otros dos. Pero esta relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, además de servirnos para calcular la pendiente de una recta, recibe un nombre, se le conoce como tangente. La tangente es una razón trigonométrica. No hay que asustarnos por este nuevo concepto, no es tan complicado de entender. Primero debemos conocer el concepto de razón. Una razón es la relación entre dos magnitudes. Veamos un ejemplo. Digamos que debemos hacer un pastel y entre los ingredientes que ocupamos necesitamos 100 gramos de chocolate y 200 gramos de harina. O sea que por cada 100 gramos de chocolate ocupamos 200 gramos de harina. Esto se representa como una fracción, 100 sobre 200. Traslademos este ejemplo al tema que estamos aprendiendo. Digamos que hay un triángulo rectángulo con las siguientes medidas. Entonces, para calcular la tangente de este triángulo, debemos dividir 100 entre 200. En pocas palabras, esto quiere decir que para cada 100 metros de altura, hay 200 metros de base. Así que por cuestiones de practicidad, podemos decir que una razón es una división. Entonces, una razón trigonométrica son las distintas divisiones que puede haber entre los lados de un triángulo rectángulo, y las principales son estas 6. También se les puede conocer como funciones trigonométricas, y su uso más común es para calcular ángulos o medidas faltantes en un triángulo. Eso es lo más básico, pero a partir de esas dos cosas simples, se pueden resolver otras más complejas, que van desde calcular la altura de un árbol hasta saber la distancia de una estrella. Para utilizar las razones trigonométricas necesitamos conocer dos de las siguientes cosas. Alguna de estas distancias, que para simplificar llamaremos como cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, o también podemos conocer el ángulo. Normalmente un ángulo se representa con la letra griega alfa, pero puede utilizarse cualquier otra letra. Y cuando decimos la tangente del ángulo, nos referimos a que debemos dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora veamos el resto de razones trigonométricas. El coseno del ángulo se calcula dividiendo cateto adyacente entre hipotenusa. El seno del ángulo se calcula dividiendo cateto opuesto entre hipotenusa. La cotangente del ángulo se calcula dividiendo cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante del ángulo se calcula dividiendo hipotenusa entre cateto adyacente. La cosecante del ángulo se calcula dividiendo hipotenusa entre cateto opuesto. Recordemos que las razones trigonométricas solo son relaciones entre los lados de un triángulo. Podemos verlas como herramientas que nos servirán más adelante para calcular otras cosas. En el próximo video veremos cómo utilizarlas para calcular un ángulo.